Muy bien, buenos días. Yo inicio mi intervención en la CDE hace muchos años, pero a mí me enclaustraron en un rango de conversar con ustedes solo de mi experiencia como ex administrador. Resulta que cuando yo llego a la CDE yo tenía, como decía Benedetti, la idea de que había buscado la suficiente respuesta a los problemas de la CDE, pero cuando llegué a la CDE me habían cambiado todas las preguntas. Ahí fue el problema. Le voy a pedir su indulgencia porque voy a hablar más rápido de lo normal, por los 20 minutos. Y también porque voy a hablar en primera persona. Tengo otra restricción, solo voy a dar sugerencias, porque yo tengo compromiso de grupo que todavía no ha fijado su posición con relación al pacto. Marcelo inició con el futuro a término de la agenda nacional. Yo inicio con las antípodas, con el otro extremo. Inicio con el 1923, cuando un ingeniero dominicano, un talentoso empresario dominicano, creó en madera esa parte de la primera turbina en el país. Y es el símbolo del inicio del desarrollo nacional de la energía eléctrica en el país. Está en un edificio a la entrada de San Juan de la Maguana porque fue allí que se instaló. El tema de la generación. Al parecer, soy un atrevido al aceptar esta invitación porque cuando leemos el decreto del presidente Danilo Medina, encontramos allí la mayoría de los expertos dominicanos que sí saben de generación, que espero que ellos tengan la oportunidad de hablar y comprometerse. Yo no hablo de una mercancía, yo hablo de generación. La convergencia de los elementos, de las conjeturas, de las ideas comunes que identifican este producto, la electricidad, es de fácil comprensión porque no se trata de una mercancía. Bien, y como el consumo de electricidad es poco flexible, demanda rígida, sabemos entonces, y hablo de generación, que los generadores tienen en su mano la posibilidad de la amenaza y ejercer su poder dominante sobre el consumidor con el puño del monopolio o con los dedos de la estructura de cartel o asociación oligopólicas. Yo hablo del pacto eléctrico, en el cual debemos asegurar que en la parte operacional, la condición de la estructura natural del negocio no convierta al consumidor capturado, por eso que acabo de decir, en un consumidor víctima. Esa es nuestra responsabilidad en el pacto eléctrico. Agosto del 2000. No pienso hablarles, por ejemplo, que la central a carbón de Itabo está compuesta por 2 unidades iguales y que una costó decenas de millones de dólares más cara que la otra. No voy a hablar de eso. No usaré el pasado para palanquear el futuro. El futuro es lo que importa. De todas maneras, fui invitado a hablar de la experiencia y la experiencia mía no es hacia el futuro. No tengo esa capacidad. Fue la del pasado. Entonces, ¿dónde anclo la garrocha para yo empezar? En el pasado, en el presente
Felicito a Marcelo que tuvo esa capacidad. Yo no la tengo. Tengo que anclarla en el pasado. Porque el terreno que nosotros encontramos fue construido, fue arado, manipulado por lo que estamos aquí. Entonces tenemos la responsabilidad de entregarle hoy una situación que permita iniciar a sembrar esa semilla que nosotros queremos y que germine bien y que aparezcan las condiciones y los sistemas de consecuencia para que esa semilla se mantenga en el tiempo y florezca y sea bien atendida para obtener un producto que todos queremos. Ciertamente es desagradable cuando tenía toda esa situación de respuesta y llego y encuentro las nuevas preguntas y me encuentro con una situación de una fórmula que no todavía he podido comprender, donde 20 era igual a 50 y 100 era igual a 50. Así estaban estructurados los contratos que yo recibí. Me refiero a los contratos de la compañía de generación. Yo hablo de generación. Sabemos todo de lo que hablamos. Yo asistí como secretario del Consejo de Administración al primer consejo y yo representaba el 20, aunque el pueblo dominicano tenía una inversión del 50. 50 era igual a 20. Allí también me encontré que la rentabilidad en esos contratos estaba asegurada mediante la posibilidad de la gestión administrativa. Me encontré con eso. Y esos contratos están ahí. ¿Pero por qué hablo de eso? Porque esos contratos son el futuro. Son el futuro porque no fueron firmados con vigencia de término. No se acaban nunca. Eso es del pacto. El pacto tiene que ponerle término. Porque hay cosas buenas, pero no hay cosas buenas. Hablo así, hay cosas malas. Bien. Quizá hay algo bueno. Después de la capitalización, las estadísticas dicen, en las que yo normalmente no creo en los números ciertos, que la cantidad de muertos en protesta por los apagones ha disminuido. Hay algo bueno. La segunda gráfica, por favor. Estoy hablando de generación, no estoy hablando del pasado. Tenemos una de tantas fotografías de la generación, una imagen ascendente que siempre sabemos que existe y que siempre fue explicada por Franklin Viloria, por Abraham Musalén, Daniel Boden, Radamés Segura, Félix Cabral, José Van der Holtz, Eduardo Martínez y en tiempo presente una nueva paladina, Rosina Hernández. Creo que también el pacto es para incluir sus posiciones, las posiciones de ese equipo, y están y son miembros del pacto eléctrico. No vale la pena citar la historia de los planes de expansión, hubo muchos incumplimientos, y ahora en los tiempos de la capitalización es peor, porque no hay ninguno. El viento huracanado de la privatización se llevó volando la planeación gubernamental de la generación. Solo dejó los ramalazos de los planes indicativos sin carácter de obligatoriedad. La diferencia, el efecto de cero planeación responsable. Allá en los países dueños del Banco Mundial, del FMI, del BID y tantos otros, los generadores pagan grandes multas cuando fallan en un horizonte de suministro comprometido. Aquí en la República Dominicana
El pueblo es el que paga la obsolescencia y la ausencia de las instalaciones con alto costo de la energía no servida y paga también con los cientos de muertos anuales que no figuran en las estadísticas por mal servicio o por protesta por los apagones. El pacto eléctrico es para atender también este tema. Yo sigo hablando de generación. El presidente de la República ha realizado un llamamiento para concertar un pacto eléctrico. El pacto, para que tenga significado, debe contener el programa de equipamiento, las tecnologías de conversión, la metodología de contratación y el mecanismo de vigilancia y consecuencia. Por eso fue que yo decidí ser atrevido y hablarles a ustedes. No hago denuncias, hablo de generación. No me gusta hablar de estadística, aquí no son confiables. No he encontrado en las estadísticas nacionales públicas y privadas número consistente. Le hablo de generación. El pacto eléctrico es también para resolver ese irrespeto al conocimiento y a las cuentas nacionales. Por ejemplo, de muchos posibles, apenas 2 ejemplos de demasiado. Un organismo pronostica la demanda para 2009 a 15.100 gigavatios hora. En el 2013, eso fue en el 2009, ese mismo organismo dice que para el 2016 exactamente la misma que dijo para el 2009. Y no hay consecuencia. Pero es peor, porque ahora sí nosotros tenemos otro tema, el costo de operación, llamado costo variable de operación. Una planta muy vieja tiene mejor eficiencia técnica que otras de 2012. El mismo fabricante, la misma tecnología. Una planta de 30 años con relación a otra de 20. Aparece en ese documento que le llamamos memoria de un organismo y aparece esa ofensa nacional, donde ahí se determina todo, porque ahí es que se determina el orden de prioridad para algunos que no tengan conocimiento del tema, de cuál es la unidad que debe entrar, y ahí se determinan los precios. Pero también se determina porque todos los combustibles están exonerados. Ahora, ¿cuál es el elemento, el baremo o criterio, referencia para poder controlar cuando el secretario o un ministro firma la cantidad que se le asigna a cualquier empresa generadora? ¿Con qué criterio lo hace? Con ninguno. Con una carta que manda el generador. Así no se defiende un país. Eso es elemental. Yo sigo hablando de generación. Eso es para que lo corrija el pacto. O debería corregirlo el pacto eléctrico. Las desviaciones son perversas. Eso lo sabemos cuando perjudican. De todas maneras, fui provocado a hablar de generación. ¿Me permite un vasito de agua? Permiso. Gracias. Hablo de lo mal llamado Acuerdo de Madrid, porque me tocaron también en la mesa cuando llegué, porque fui el administrador de la transición. Me llamé administrador general de la CDE cuando me juramenté y terminé como vicepresidente ejecutivo, porque así son los nombres internacionales. Por la fuerza de la penetración de la propaganda, se resalta que la ausencia casi cero de instalaciones nuevas de generación tiene un culpable: los acuerdos de Madrid. Parece que la democracia dominicana, hablar mentira es un derecho.
Entonces, quien no lucha por la verdad termina siendo un mentiroso de pleno derecho. Por eso acepté venir aquí. La empresa distribuidora no ha realizado una programación y las contrataciones correspondientes mediante la licitación pública para adquirir la electricidad y orientar la tecnología de generación. Este incumplimiento no es explicado como se pretende por los acuerdos de Madrid. Eso es mentira. La próxima gráfica. A pesar de la demanda restringida desde el 2006, un 20%, un tope. Bueno, quizás es cierto y es válido porque el Banco Central dice en sus estudios que no hay una relación bidireccional entre el crecimiento que ellos tienen por allá por el cielo con el crecimiento de la energía eléctrica. Ahí están los estudios, inclusive hay uno en la Comisión Nacional de Energía. Si apagamos el país, el crecimiento del Banco Central sigue igualito, según él. Ahí está el estudio en la Comisión Nacional de Energía. Por ejemplo, hoy, 2015, la demanda susceptible de contrato mediante licitación sería sobre los 800 megavatios, una cantidad similar precisamente a la misma del Acuerdo de Madrid. Mano a la obra. Licitación pública internacional ya. Existe una conjetura que explica esta situación, una conjetura popperiana, presencia de restricciones públicas y privadas en la indiferencia real de organismos de financiamiento tales como el BID, Banco Mundial, a pesar de su compromiso con la privatización, que ha contribuido con enormes y solo realizan enormes déficits y solo realizan permanentes facilidades de préstamo para palanquear la cobertura de esos déficits del sector eléctrico, pero no para su solución. Ante su explicada radical oposición a facilitar recursos para la ejecución de proyectos hidroeléctricos de carbón y de rebombeo, como magistralmente acabó de presentar Marcelo Jorge. Proyecto de rebombeo que venimos luchando desde los años 70, desde la MEI, con el amigo Castro Darío Arias que está aquí presente. Una propuesta atrevida para el corto plazo. Los análisis o propuestas de pronóstico realizados por la Comisión Nacional de Energía y el organismo coordinador permiten inferir un requerimiento de 95 megavatios anual adicionales de potencia firme, lo cual para la última década, de 2003 a 2014, resulta en un faltante de alrededor de 1.100 megavatios en valores acumulados. Claro. Es decir, el sistema solicita, exige, pero no ha sido atendido. Próxima gráfica. Se han propuesto algunas soluciones de corto plazo para amortiguar el impacto del orden de los 200 megavatios, sin provocar estímulo, incentivo, facilidades al sector privado internacional para provocar una reversión a ese statu quo, que sin el sector privado nosotros no tenemos soluciones, para que no se confundan conmigo. Para satisfacer este requerimiento anual de corto plazo, propongo, hablaría en términos personales, recurrir primero a utilizar y optimizar la infraestructura existente, cuestión de costo y de tiempo, el programa de corto plazo. En específico, el típico caso de la conversión de Cogentrix, la instalación de Itabo 3, por ahí vivía de los Santos, la central de carbón Catalina,
El proyecto hidroeléctrico Las Placetas, soy más atrevido que Marcelo, 2 proyectos de rebombeo, y entre otros en proceso de maduración. La tablita a la derecha, se terminó el tiempo, entonces voy a leer rápidamente. El desvelamiento de situaciones que requieren inmediatas correcciones para fortalecer la transparencia y la ejecutoria de la regulación. Existen brotes, atención por favor, que deben de ser objeto de un proceso quirúrgico como parte de la fase de concertación del pacto eléctrico. Por ejemplo, tenemos los conceptos de servicios auxiliares. Ahí hay 3 temas que hay que cortarlo de raíz. No es posible que este país esté pagando, lo siento, regulación primaria de frecuencia. Aproximadamente 70 millones de dólares anuales. Finalmente eso sale del consumidor. No es posible que este país esté pagando una frecuencia tan restrictiva que ni siquiera California la tiene. Me refiero al rango de frecuencia. Y eso se resuelve fácil, pero la decisión tiene que salir del pacto eléctrico. No es posible que nosotros sigamos aceptando cada día que existan e introduzcan nuevos métodos de compensaciones, pero no a los clientes, compensaciones a los generadores. Ahora una nueva teoría de compensación por desvío, por compensación por despacho forzado, que para ejemplo de ustedes, solamente en el 2012 fue 2.8 millones de dólares y ya para el 2013 subió a 4.4, 1 veces. Compensación por despacho forzado en 2005 de 3 millones de dólares y ya en el 2013 subió a 29 millones de dólares. Cuando todos sabemos que en el lapso de estos últimos años la generación de electricidad se ha multiplicado por 1.4 veces solamente, mientras que el monto de la compensación de los generadores se ha multiplicado por 6.2 veces. No hay correlación, y eso nos lo enseñó Carl Pilson hace 40 años. El pacto eléctrico debe proceder con la operación para extirpar estos brotes que ya representan más de 100 millones de dólares anuales. Y además crear las condiciones profilácticas para estar vacunados para el futuro brotes discrecionales tomados por funcionarios por razones desconocidas. Finalmente, sigo hablando de generación. Es una aberración, una tergiversación de la administración de los tiempos decir que el sector público no debe hacer inversiones para producir energía eléctrica ante la necesaria inversión en otros sectores como la salud y educación, que son los ejemplos típicos. La inversión en la generación de energía eléctrica se recupera en pocos años y los recursos generados entonces pueden ser usados para sostener verdaderamente en el tiempo las necesidades de esos otros sectores, porque son productivos. Nosotros, los generadores públicos, somos productivos. Ahora bien, la necesidad es tan grande que tiene necesariamente que ser compartida. Nosotros compartir este desarrollo con el sector privado es una no solo necesidad, es una obligación y una responsabilidad nacional. El pasado, como referencia, durante mi administración, entraron en servicio 874 megavatios en 4 años. No generados, obviamente, por la iniciativa de estos 4 años. Hubo otros administradores que vinieron trabajando duro, pero fueron respetada esa iniciativa y se le dio continuidad. No se miró el pasado. La capitalización la menciono hoy por primera vez.
La capitalización lo que sirvió fue para nosotros consolidarla, cambiar algunos temas que pudieron ser cambiados en negociaciones, y se realizó entonces el Acuerdo de Madrid, que fue el que permitió entonces la estabilidad del sistema durante estos últimos 10 años. Atrévase alguien a decirme que no. Ahora aquí, estoy aquí. Todos esos 874 megavatios fueron por iniciativas privadas. Es una fuente para observar las condiciones y facilidades otorgadas que permitieron lograr ese gran y trascendente impulso de la generación. Para eso también es el pacto eléctrico, concertar con el sector privado el desarrollo nacional, para establecer esas y otras condiciones que permitan a las inversiones privadas, conjuntamente con las públicas, realizar los aportes continuos como condición indispensable para cualquier solución posible. El éxito del pacto eléctrico sería esperanzador siempre que el espacio sea compartido. Solo hay que hacerlo bien. Hasta luego. Muchas gracias.